Perfecto, pues creo que podemos ya comenzar. Antes de nada, muchas gracias a todos los que nos vais a acompañar en esta videollamada, a todos los que os habéis interesado en WorldTrip, en nuestro proyecto, y que nos acompañáis para conocer un poquito más sobre nosotros. Y, por supuesto, también a todo el equipo de Fellow Founders con todo el trabajazo que están haciendo para ayudarnos en este proceso. Para comenzar, creo que todos ya conocen un poco el concepto de WorldTrip, por lo que me gustaría charlar y contarles cómo comenzamos a dar forma al proyecto, cuáles fueron nuestros inicios, que en especial marcan mucho y dejan ver y entender muy bien cuál es la visión de la compañía y a dónde queremos llegar. Luego después veremos un poquito la situación, el contexto y el momento actual, y después ya procedemos a las preguntas de todo el mundo. Si en cualquier momento se corta o hubiese cualquier problema, por favor, que nadie tenga ningún problema en ponerlo en el chat, que lo estamos viendo y leyendo, y por lo tanto a través de ahí podemos comunicarnos. Bueno, como decía, para comenzar, me gustaría explicar cómo nace WorldTrip. Para eso tendríamos que conocer un poco cómo nace el equipo fundador, de dónde venimos. Yo y mis dos socios principales, Enrique Perrier y Andrea Fleta, trabajamos para Grupo Tusa, que Grupo Tusa es uno de los principales grupos verticales de turismo de España y de toda Europa. Tienen dos divisiones de trabajo. La primera es la propiedad y gestión de hoteles, donde son dueños y propietarios de 200 hoteles en todo el mundo, entre ellos la cadena Eurostars, muy conocida en España y en muchos otros países. Y en otro lado tienen su parte de distribución, de mayorista y de trabajo para el sector turístico, sobre todo dando servicio a hoteles y distribuyendo hotelería mayorista a nivel global, como uno de los grandes distribuidores de este producto en todo el mundo. Y ahí es donde nosotros nos encontrábamos trabajando. Teníamos diferentes puestos ejecutivos dentro del grupo. Yo en mi caso era el responsable comercial para España de la división que se encargaba de vender hotelería individual a nivel mayorista a todas las agencias de viaje de España. Teníamos clientes como Viajes El Corte Inglés, como Logitravel, como Viajes Halcón, como todas las agencias de viaje online que podamos pensar y también las propias agencias de viaje minoristas que se encontraban en España. Y en ese punto en el que nosotros trabajamos con agencias, mis socios se encargaban de, por ejemplo, de la expansión internacional en países como Francia, Bélgica, Suiza, norte de América, norte de África, o, por ejemplo, la gestión de la venta por XML, por la tecnología en la que hoy en día se venden el 99% de los hoteles a nivel mundial. Facturábamos cientos de millones de euros al año con nuestros equipos comerciales y nos encargábamos de realizar y de cerrar más de 1 millón de operaciones al año. En este punto, nosotros nos encontrábamos dentro del organigrama de Tusa y trabajando con agencias de viaje, yo en particular en España, pero mis socios con agencias de viaje de todo el mundo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos ante un sector que tenía una serie de disyuntivas y un contexto muy claro. Lo que vimos lo primero fue que todas las agencias de viaje del mundo lo que tenían al final era que dejar de vender el producto en sí, sino vender experiencias. Había dos opciones de que una agencia de viajes sobreviviese, creciese y se mantuviese a flote. La primera era ser un gran monstruo comercial, como por ejemplo es el caso de Priceline, es el caso de Expedia, el caso, por ejemplo, en España de Viajes El Corte Inglés, que ya sea por el volumen de facturación o ya sea por las ventajas competitivas de sus diferentes grupos, son capaces al final de sobrevivir. Y la segunda opción que tenían las agencias, si no eran parte de sus grupos, por lo tanto, solo les quedaba o crecer o aglutinarse, tenían la opción de vender experiencias. Cuando hablamos de experiencias, hablamos de ofrecer al viajero algo más que no sea el producto. Algo que no sea simplemente un vuelo o la reserva de un hotel, la reserva de un avión, de un tren, de una actividad, porque eso ya el viajero lo tenía en Internet. Ya el viajero era capaz de hacerlo por su cuenta. Las agencias de viaje cada vez perdían el poder, ya no podían dar ese servicio. Incluso los propios productores del servicio, como las aerolíneas o los hoteles, podían ir directamente a los viajeros sin absolutamente ningún problema a través de Internet. Por lo tanto, lo que vimos fue que solamente ofreciendo experiencias, ya fuesen experiencias especiales de un producto distinto, o fuesen experiencias a la hora de reservar, a la hora de vender al cliente, a la hora de trabajar con él, pero solamente a través de la experiencia eran las agencias de viaje
capaces de llegar a los clientes y mantenerse a flote. Y la segunda realidad que nos encontramos es que los propios viajeros, los propios consumidores, se habían convertido en su mayoría en sus propios agentes de viaje. Hacían el 100% del trabajo, el 100% del esfuerzo, buscando sus vuelos, sus hoteles, en Internet, se buscaban ya no solamente lo que querían hacer, sino que tenían que planificarlo, tenían que comprar precios, tenían que cotizar, y al final era un proceso largo, costoso, que llevaba bastantes horas de trabajo, y al final un viajero se convertía sin querer en su propio agente de viajes. Y eso pasaba, según todas las estadísticas, a 2/3 de los viajeros a nivel mundial. Por lo tanto, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que si podíamos crear una experiencia que a la vez ahorraba todo el trabajo, todo el esfuerzo al viajero, podíamos encontrar un hueco en el mercado, un hueco y ser referentes. Y entonces se nos ocurrió la idea de WOTRIP hace ya más de 3 años. Se nos ocurrió que por qué no, dejando el destino como una cuestión secundaria, sino poniendo en valor la experiencia de simplemente viajar. Y luego después el destino, ya veríamos dónde viajábamos. Y lo podíamos hacer envolviéndolo en un paquete experiencial suficientemente llamativo, como es un viaje a un destino sorpresa, un viaje a un destino desconocido que no se conoce, hasta que no se llega al aeropuerto, podíamos encontrar un hueco donde los viajeros podían descubrir una nueva forma de viajar, algo que les pudiese volver a atraer, que les pudiese volver a emocionar a la hora de contratar un viaje. Y a la vez lo conseguíamos hacer todo esto en un proceso de reserva tan sencillo que durase 1 minuto, seríamos capaces de dar al viajero esa experiencia extra a la vez que le ahorrábamos todo el tiempo. Por eso decidimos montar WOTRIP. Hace 2 años comenzamos ya a vender WOTRIP en diferentes países, empezamos a probar el producto, vimos que funcionaba y hace poco más de 1 año decidimos dejar nuestros puestos de trabajo en Grupo TUSA, nuestra seguridad, y dedicarnos en exclusiva a WOTRIP. Tras todo este tiempo, tenemos ya más de 10.000 clientes en 4 países distintos donde trabajamos, en Alemania, en Suiza, en España y en Reino Unido, y vamos en una línea de crecimiento muy potente donde todos los meses ya facturamos 150.000 euros y seguimos queriendo crecer hasta convertir WOTRIP no solamente en una marca, sino en una nueva forma de viajar, una nueva categoría de viaje que incluye esa experiencia nueva a la vez que elimina todo el trabajo. Y en eso es en lo que estamos trabajando, hoy. Por eso hemos abierto esta ronda de inversión, para seguir ese crecimiento, para acelerarlo, para consolidarnos en los mercados en los que ya estamos, hacer mucha fuerza en mercados con un potencial tan grande como es, por ejemplo, el mercado alemán, donde somos los líderes, pero todavía nos queda un recorrido bárbaro porque el conocimiento del producto todavía es mínimo en la población. También abrir en otros mercados como en Austria, donde ya estamos haciendo el teaser del producto y ya tenemos los primeros clientes, y en otros mercados como Francia, de gran volumen, para que durante este año podamos seguir creciendo no solamente al 10% mensual, sino al 15% mensual y llegar al final a superar los 5 millones de euros de facturación en los próximos 12 meses, antes de lanzarnos a por los siguientes retos, como por ejemplo serán otros países, ya no solamente del continente europeo. Creo que con esto más o menos podemos entender la situación en la que se encuentra WOTRIP en la actualidad. ¿Para qué queremos la ronda en particular? Llevando el plan, como hemos dicho, para el desarrollo comercial de Alemania, Austria, Suiza, que sería la habla alemana en especial, pero también en España, en Reino Unido y en Francia como nuevo mercado. Buscamos 150.000 euros, tenemos ya el 50% de la ronda cerrada, tenemos además 40.000 euros de NISA a espera de simplemente ser ingresados por su parte una vez se cierra la ronda y se entrega la documentación de las ampliaciones de capital pertinentes, y la valoración de la compañía Premoney, realizada por Fellow Funders, son 2 millones de euros, por lo que ponemos al final un 7% en el mercado disponible para ustedes. Creo que con esto más o menos podemos comenzar a las preguntas, así que bueno, pues según me vayáis escribiendo por el chat, yo la voy leyendo y las voy respondiendo. De acuerdo, la primera pregunta es de Jaime. Gracias, Jaime. Nos pregunta cómo surgió la idea de crear este servicio. Como comentábamos, Jaime, antes, la propuesta que tenemos nace de trabajar en el sector turístico. Nos encontramos que las agencias de viaje necesitan vender experiencias. El concepto de una agencia de viajes que vendía un producto, el que fuese un hotel, un vuelo, un tren, una actividad,
estaban desapareciendo. De hecho, con la crisis, por ejemplo, el tejido industrial de las agencias de viaje en España se reduce a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque solo vendían producto. Las agencias de viaje que sobreviven, las agencias de viaje que prosperan y crecen, son las que venden experiencias. Y por eso decidimos que nosotros, trabajando en un sector como el turístico, donde servíamos hotelería a nivel mayorista a casi todas las agencias de viaje de Europa, en particular, en mi caso, a casi todas las agencias de viaje de España, nos dimos cuenta que podíamos crear una experiencia nueva. Y esa experiencia es WOTRIP. ¿Cómo se nos ocurre que al final vender el viaje con un destino desconocido? Porque entendemos que es una experiencia totalmente novedosa. Muchas veces hemos pensado en coger la maleta, ir al aeropuerto y coger el primer avión. Eso es lo que propone WOTRIP. Es decir, olvidémonos de preparar, de planificar, de pensar en el destino al que vamos a ir. Simple y llanamente viajemos. Simple y llanamente disfrutemos de una escapada o unos días fuera, escapemos de la rutina y no nos preocupemos por nada más. A la vez, el concepto del destino sorpresa, que como decía es algo que muchas veces en la mente de los viajeros está y siempre se nos ocurre ese concepto y que muchas veces a lo mejor regalamos un viaje sorpresa o nos regalan un viaje sorpresa, pero alguien del grupo tiene que haberlo organizado. Pues este concepto permite que los viajeros no tengan que hacer ningún esfuerzo. No tienen que planificar, no tienen que buscar, no tienen que trabajar. En un minuto tienen su viaje, tienen su WOTRIP y tienen, por tanto, una experiencia especial, bastante distinta, que además les permite ahorrar muchísimo tiempo. Y encima, obviamente, con esta propuesta somos capaces también de poner encima de la mesa una experiencia que ahorra tiempo y, por supuesto, al alcance, económicamente hablando, de casi todos los viajeros. Por lo tanto, encontramos al final que ese mix nos permitía llegar muy bien a todos nuestros clientes. Nos pregunta Belerofonte que cuánto facturamos y dónde están nuestros clientes. Y que cuánto prevemos facturar con el dinero de la ronda. Bien, ahora mismo facturamos 150.000 euros mensuales. Este 2018 se facturaron 1,5 millones, fue nuestro primer año completo trabajando en exclusiva para WOTRIP. Lo que queremos ahora mismo es seguir creciendo por encima del 10% mensual. Queremos de aquí a los 12 meses siguientes, una vez entre el dinero de la ronda, facturar más de 5 millones de euros en ese primer año. Para el segundo año tenemos previsto una segunda ronda para lanzarnos a otros mercados, como decía, fuera de Europa también, y facturar más de 20 millones de euros. Siguiente pregunta, nos pregunta Lines, ¿qué si le podemos comentar qué competidores tenemos? De acuerdo, tenemos diferentes competidores en el mundo. Sobre todo lo que encontramos son pequeñas agencias de viaje locales en los mercados donde trabajamos que tienen su pequeña propuesta de viaje sorpresa. Como el producto es muy interesante, es muy disruptivo, es muy fácil de vender y aporta más beneficios para el cliente, pues es cierto que tenemos muchos competidores, como decía, pero que son todos pequeños en los diferentes mercados en los que trabajamos. Pero en el mundo hay 5 agencias de viaje, que son Surprise Me, que trabajan en Holanda, en Bélgica y en Reino Unido, Pack Up and Go, que trabaja en Estados Unidos, WOTRIP, nosotros que trabajamos en España, en Alemania, en Suiza y en Reino Unido, y en España aparte tenemos a Tramway y a Winabox. Esas 5 agencias de viaje vendemos el 85% de los viajes sorpresa a nivel internacional. ¿Qué nos diferencia a nosotros de esas agencias de viaje? Bien, según los mercados tenemos diferentes puntos diferenciales. El principal que tenemos a todos los niveles en todos los mercados es que WOTRIP es el único proveedor de viajes sorpresa que pone encima de la mesa la posibilidad de conocer el destino en el propio aeropuerto, para lo cual hacemos absolutamente todo el trabajo. Hacemos no solamente los bonos de hotel, los itinerarios, preparamos una guía del destino para que el viajero pueda conocer a dónde viaja una vez lo conoce en el aeropuerto, sino que además también hacemos todo su check-in, de ida, de vuelta. Por tanto, un viajero solo tiene que esperar 48 horas antes de que vaya a viajar a descubrir el tiempo que le va a hacer en su destino, la maleta que va a tener disponible para poder llevar en su avión y la hora a la que saldrá el vuelo. Prepara su maleta, se organiza igual que para cualquier otro viaje y en el mismo aeropuerto cuando llega descubre su destino y puede descargar sus tarjetas de embarque en el mismo móvil, su bono de hotel, su itinerario, todo absolutamente. Pero es que además lo que proponemos es que si el viajero 24 o 48 horas antes quiere conocerlo, también lo haga. También lo haga y pueda saber su destino un poco antes, porque esas 48 horas para muchos viajeros son críticas. Por lo tanto, dejamos al viajero que tenga ese poder y esos somos los únicos que lo hacemos en todo el mercado a nivel global. La segunda ventaja que tenemos sobre nuestros competidores a nivel global es que somos
la única agencia de viajes sorpresa que venimos del sector. Somos los únicos que tenemos experiencia en el sector turístico, tenemos más de 20 años en diferentes puestos ejecutivos y eso es una ventaja fortísima a la hora de trabajar, a la hora de conseguir nuestros diferentes márgenes, las capacidades que tenemos para saltar de mercado a mercado, para ser escalables a medio y largo plazo. La siguiente ventaja competitiva que tenemos, muy importante, es que somos los únicos que trabajamos fuera de nuestro mercado doméstico, a la vez que hace también, por ejemplo, SurpriseMe en Holanda, Bélgica y en Reino Unido. Somos el único proveedor de viajes sorpresa que tenemos más facturación fuera de nuestro mercado doméstico que dentro. Eso demuestra la capacidad que tenemos de internacionalizar el concepto y, sobre todo, el enfoque que tenemos de convertir WOTRIP no en una marca dentro de un mercado, sino en una categoría de viaje. Y para eso vamos a los mercados necesarios donde haya mayor potencial, donde tengamos la mayor capacidad de crecimiento. Y ahí lideramos, sin ningún problema, el concepto de los viajes sorpresa. Bien, siguiente pregunta. Nos pregunta Gon AF, ¿a qué riesgo nos enfrentamos? Nuestros riesgos, de acuerdo. La verdad es que lo que nosotros hemos, el modelo que tenemos de negocio tiene unos riesgos bastante bajos. ¿Por qué? En primer lugar, porque a nivel económico-financiero, nuestro cliente nos paga por adelantado, nos paga en el momento de hacer la reserva. Nosotros después hacemos la reserva. Por lo tanto, no tenemos ese riesgo financiero que tienen muchas agencias de viaje de verse al final capadas a nivel de cash flow. En ese caso nosotros no lo tenemos. El siguiente riesgo que podemos tener, entradas de grandes competidores, barreras de entrada. No tenemos unas barreras de entrada claras en el sector, pero también es cierto que hemos tenido grandes grupos a nivel mundial intentando entrar en el sector de los viajes sorpresa. Por ejemplo, American Express Viajes lo hizo en Estados Unidos hace 10 años, su propuesta no era suficientemente buena, no estaba automatizada y la cerraron sin más. Expedia lo intentó hacer, por ejemplo, también en Reino Unido, no consiguió tampoco hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque tampoco tiene una sinergia, una ventaja especial por ir con su gran volumen de negocio más allá de su capacidad de inversión, por supuesto. También es cierto que luego las empresas grandes también tienen unas limitaciones a la hora de competir con las startups. La inflexibilidad y sus estructuras no les permiten avanzar al ritmo que necesita una startup y, por lo tanto, su capacidad de inversión simplemente es eso, es músculo financiero que una startup también puede conseguir. También lo intentó hacer, por ejemplo, Globalia en España, tampoco fue capaz de llevarlo a cabo. Globalia son los dueños de Europa o Halcón Viajes. Por lo tanto, ese riesgo, la verdad es que nosotros lo tenemos muy bien controlado. Siguiente riesgo que podríamos tener, al final, es una caída de la demanda. Nuestra estructura es totalmente digital. Tenemos la mayoría de nuestro personal aquí en Madrid. Vendemos 1,5 millones y seguimos creciendo con una estructura muy pequeñita en España. No necesitamos ir a otros países a abrir oficinas. Podemos vender en digital. Tenemos parte de nuestro equipo, por ejemplo, a nivel tecnológico, externalizado con especialistas del sector freelance que nos dan todo lo que necesitamos con un coste muy bajo en plantilla. Lo mismo nos pasa para dar un servicio de atención a clientes nativo 24 horas a los clientes de otros países. No necesitamos tener a gente en plantilla. Por lo tanto, ahí tenemos un riesgo también muy bajo. Podríamos tener riesgos, por ejemplo, políticos, como puede ser el Brexit, y el cual, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta. De hecho, nuestras inversiones en Reino Unido las hemos paralizado. Hemos dejado el mercado de momento estancado. Seguimos teniendo clientes. Tenemos como unos 30, 40 clientes mensuales. Facturamos unos 8.000 euros. Pero lo que hacemos es no invertir a esperar de saber cuál va a ser la situación. Pero al final, esos son los riesgos principales que nos encontramos, los cuales son bastante bajos. Vale. Siguiente pregunta. Nos pregunta Jaime Bote por qué debe invertir en WOTRIP. Bien, Jaime. Pues mira, tenemos que ver WOTRIP, entender WOTRIP como decía, como una nueva categoría de viaje. ¿Por qué deberíamos invertir en WOTRIP? WOTRIP se va a convertir no solamente en una marca. WOTRIP se va a convertir en una nueva forma de viajar. Y de hecho eso lo demuestran las cifras. Las agencias de viajes sorpresa están creciendo muchísimo. Es una nueva tendencia. Es una tendencia que está para quedarse. ¿Por qué está para quedarse? Porque, como decía antes, generamos, por un lado, una nueva experiencia. Una experiencia que no se puede conseguir por otra manera, por otra vía, que no sea por una agencia de viajes sorpresa. No podemos organizar una cosa sin conocerla. Es imposible. Por lo tanto, el producto lo tenemos nosotros en nuestra mano. En segundo lugar, nosotros le ofrecemos al cliente un ahorro de tiempo salvaje. En un minuto tiene su viaje, tiene su experiencia. Y una experiencia, además, única. Por lo que, con experiencia y con ahorro de tiempo, y encima con una capacidad de tener al final unos precios tan bajos como los que ofrece WOTRIP, somos capaces de mantenernos en el mercado a largo plazo como una nueva categoría de viajes. Las categorías de viajes, al final, Jaime, son salvajemente rentables a nivel financiero. Una categoría de viaje, como puede ser al final los viajes, como ha ocurrido en el sector
con los viajes rurales, con los viajes gastronómicos, con los spas, con todo lo que hemos visto en el sector de esas nuevas compañías que lo que proponían al final era ser categorías de viaje. Y los viajeros, los consumidores actuales viajan. Al final el mundo facilita el viaje. La tecnología, los aviones, las aerolíneas, los transportes de todo tipo, la planta hotelera. Si la tendencia es a viajar cada vez más, a viajar además cada vez más a nivel internacional, si al final la gente va a tener más dinero para viajar continuamente, y eso va a ser así, las experiencias de viaje van a ser algo que se va a quedar para siempre, para siempre. Y por eso apostar por WooTrip para una nueva categoría de viaje es algo que va a tener el rendimiento asegurado. Y en particular, dentro de la categoría, ¿por qué nosotros somos los idóneos? Como comentaba antes Jaime, en WooTrip somos los únicos que venimos del sector turístico. Somos los únicos que tenemos experiencia a nivel ejecutiva en diferentes puestos. Y somos los únicos que somos capaces de llevar una agencia de viajes a largo plazo, estructurarla y crear un monstruo, hablando a nivel coloquial, a nivel mundial. Y de hecho, Jaime, ahí están nuestras cifras. Ahí está la capacidad que hemos tenido de salir de España. Hoy vendemos más en Alemania o en Suiza que en el mercado nacional. Nuestro objetivo es ser el líder a nivel global. Lo vamos a conseguir con nuestra experiencia en el sector. Y por eso debéis apostar por WooTrip. Bien, nos comenta, siguiente pregunta, Intercapital 321. Nos comenta, ¿los márgenes altos respecto a la competencia se mantienen con el tiempo o se acercarán al promedio del sector? Bien, los márgenes altos. Es una cosa que no hemos comentado, pero sí que viene en nuestra documentación. Nosotros tenemos un margen del 16%, que vamos a seguir incrementando hasta mínimo el 20%. Ese margen, esa comisión bruta, dobla al del resto de agencias de viaje normales a nivel mundial, que tienen unos márgenes de entre el 6, 7, 8, 9%. ¿Por qué nosotros tenemos ese margen? ¿Por qué el concepto de viaje sorpresa tiene ese margen tan alto? Las agencias de viajes sorpresa somos las únicas del sector que tenemos la capacidad de controlar el poder de negociación en el canal. Somos los únicos que podemos decidir a dónde viaja el cliente. Somos los únicos que podemos decidir con qué aerolínea o con qué transporte viaja el cliente, porque en el futuro daremos el salto del avión a otros medios de transporte. También podemos elegir dónde se aloja el cliente y, por lo tanto, tenemos la capacidad de controlar todo el canal. Tenemos la capacidad de acceder a unas tarifas que no son las normales para cualquier otra agencia de viajes del mundo. Por eso tenemos esos márgenes tan altos que seguiremos creciendo e incrementando cada vez que tengamos más tráfico. Cuando tengamos más tráfico, más volumen de pasajeros, nuestro poder lo que hace es aumentarse hasta límites no conocidos anteriormente. Hoy tenemos cada día 20 viajeros viajando con nosotros. Cuando tengamos 1000 viajeros viajando con nosotros y podamos llegar a París y decir a los hoteles de París que tendremos la capacidad de mover a 200 pasajeros o 100 pasajeros todos los días a París y podamos negociar en qué hotel decidimos alojar a nuestros pasajeros, la capacidad de negociación será salvaje respecto a cualquier otra agencia. Solamente nosotros, decidiendo por nuestros pasajeros, tenemos esa capacidad. Por eso los márgenes no solo se van a mantener, sino que se van a incrementar. Es una palanca de escalabilidad salvaje que tenemos. Hoy tenemos la limitación de que no podemos ir a un productor de servicio a decirle que vamos a llenarle un hotel o a llenarle un avión. Cuando vayamos incrementando nuestro volumen de negocio, nuestra capacidad será cada vez más fuerte y llegaremos a tener la capacidad de ser los que manejemos el canal desde el principio hasta el fin. Ahí a lo mejor ahora es demasiado pronto hablar de integraciones verticales, de propiedad y de creación de producto, por ejemplo, teniendo la planta hotelera propia. En el futuro sería una opción que hasta se podría valorar. Podríamos nosotros gestionar los hoteles en el destino que queramos para llevar a los pasajeros y tener unos márgenes inalcanzables para cualquier otro modelo de viaje. Bien, siguiente pregunta. Nos pregunta Lines, ¿cuáles son las barreras de entrada para otros competidores? Como comentábamos, las barreras de entrada no son especialmente grandes. A día de hoy, en WooTrip no tenemos tecnología. Tenemos planificada la tecnología para 2020, lo que creará una barrera de entrada. Por lo que es cierto que no hay una barrera de entrada clara, pero también es cierto que como las agencias de viaje no tienen la capacidad de generar fidelización para los clientes y tampoco tienen capacidad para decidir por los clientes, no tienen una capacidad para atraer a este nicho de negocio ninguna ventaja competitiva grande, tampoco tenemos el riesgo de que entren grandes competidores, como por ejemplo grandes grupos verticales, a intentar comer parte de la tarta.
Al final ha pasado, Expedia ha intentado entrar, ha visto interés, ha visto que la experiencia de viaje sorpresa era interesante, puso su marca a trabajar a través de un pequeño spin-off en Reino Unido y no fueron capaces de vender, no fueron capaces de funcionar, nosotros hemos sido capaces de hacerlo. Porque al final, como no tienes una sinergia y una capacidad de generar una ventaja competitiva siendo un gran partner turístico, tampoco tienes la capacidad de echar a las agencias de viaje especializadas. Por eso, la especialización en este nicho, en este tipo de viaje y la marca son las principales barreras de entrada. Nosotros sí generamos recurrencia, sí generamos fidelización del cliente. Cuando un cliente viaja con nosotros y ha hecho su destino sorpresa, correcto, ha vuelto satisfecho, a nuestros clientes nos valoran con un 4,6 sobre 5, es decir, un 9,2 sobre 5 su experiencia con nosotros. Tenemos un 20% de cliente recurrente y acabamos de empezar. Por lo tanto, eso es la principal barrera de entrada que tenemos hoy en el sector. El que venga vendrá sin ninguna ventaja también. Eso nos tiene que quedar claro. Bien, nos comenta Fellow Funders que sería interesante que hablásemos del equipo de WOTRIP y su compromiso con el proyecto. Como comentaba, nosotros teníamos puestos ejecutivos dentro de Grupo Tusa, de un gran proveedor turístico a nivel global. Los 3 socios fundadores salimos del proyecto, salimos de nuestro antiguo puesto de trabajo. Estamos full time con el proyecto con WOTRIP dedicados desde hace más de un año. Hoy tenemos un equipo de 10 personas en nuestra oficina de Madrid trabajando a full time en el proyecto. Además, tenemos otra socia en Suiza, Natasha Gajowski, que es la responsable de marketing digital, que tiene participaciones de la compañía y, de hecho, en esta ronda vuelve a acudir para ganar más participación dentro del proyecto. Por lo tanto, creo que el compromiso está totalmente asegurado por nuestra parte, a la vez del conocimiento del sector y del mercado que es el que aportamos. Bien, nos pregunta Jaime Bote, ¿qué perfil de inversores estamos buscando? Bien, aquí Jaime, estamos abiertos a cualquier perfil de inversión, no tenemos una limitación en particular. Lo que sí queremos que se respete básicamente son los compromisos, el pacto de socios que se pone encima de la mesa con esta ronda. Creo que ahí somos muy transparentes. ¿Nos gustaría perfiles que nos ayudasen? Sí, por supuesto. Toda aquella persona que quiera sumar es bienvenida. Ahí, por supuesto, que nos gustaría que la gente que tenga ideas y que pueda ayudarnos en diferentes áreas de negocio, así como la proyección y la visión, va a ser bienvenida, y creo que vamos a ser un equipo gestor tremendamente transparente y queremos colaborar con todos aquellos que se unan al proyecto. También es cierto que los inversores capitalistas que quieran aportar dinero y quieran ver crecer su inversión van a encontrar en WOTRIP al final un modelo tremendamente rentable, muy rentable, con unos crecimientos muy grandes, por lo que también se van a sentir muy a gusto. Por lo que, Jaime, cualquier inversor que quiera incluso conocernos un poquito más, quiera charlar con nosotros y ver qué posibilidades tenemos, será bienvenido. Siguiente pregunta de Lines. ¿Cuál es vuestra referencia de mercado? ¿Qué nos gustaría ser en 5 años? Bien, Lines, como decía, nuestra referencia de mercado. Nosotros vamos a ser no solo una marca, sino una categoría de viaje. De hecho, veis el concepto de WOTRIP. Al final, la marca, el nombre que nosotros elegimos dice mucho de nosotros. City Break, Spring Break, City Trip. Al final, lo que hemos creado ha sido nuestra propia marca. Hemos introducido el concepto de trip, que es en el mercado anglosajón, a través del cual luego crean las diferentes categorías de viaje normalmente, y hemos introducido wow, que wow es sorpresa. Es ese concepto de cuando alguien encuentra una emoción, ¿no? Por lo tanto, WOTRIP queremos que no sea la marca, sino que sea una categoría de viaje. Como categoría de viaje tenemos que crecer a nivel internacional muy rápidamente, y en eso estamos. Por lo tanto, lo que queremos es seguir creciendo a nivel internacional. Nos centramos a corto plazo en Europa y después tenemos que dar el salto a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y lo tenemos planificado para 2020, crear una categoría de viaje con nosotros como líder, seguir trabajando y a partir de ahí en 5 años liderar el mercado. Liderar el mercado facturando más de 50 millones, más de 100 millones en diferentes mercados, no solamente España, sino, como decía, toda Europa, todo Norteamérica y otros mercados donde vayamos creciendo. WOTRIP puede seguir avanzando de manera horizontal, digamos, podemos seguir avanzando con nuestro modelo de negocio en diferentes países y podemos seguir integrándonos a nivel vertical. Podemos controlar todo el canal, como decía, y nosotros ahí somos muy abiertos. Seguiremos creciendo donde encontremos escalabilidad y rentabilidad.
Ahí por eso, Lines, no te puedo decir exactamente dónde estaremos dentro de 5 años, solo te puedo confirmar que seremos una categoría de viaje, no solo una marca, que venderemos en toda Europa, en Estados Unidos y en otros mercados, y que seremos un referente, no solamente ya, como decía, con una marca, sino con un modelo de viaje. Bien, Belerofonte nos comenta, ¿qué tecnología, equipo humano tenemos para gestionar todo esto? Bien, ahora nuestra tecnología se basa en el front que tenemos y en un back, donde tenemos un pequeño algoritmo que lo que nos permite es introducir al final los precios medios que esperamos por plaza hotelera, bueno, mejor dicho, por origen y el precio de los vuelos también por origen, también en su calendario, calendarizando. Por lo tanto, somos capaces de dar al cliente salidas todos los días del año y según la temporada podemos ir subiendo los precios sin ningún problema. Ese sistema a la vez recoge la reserva, el cliente compra por internet. Es muy importante indicar esto porque en otros mercados como por ejemplo Alemania o Suiza nos encontramos que nuestros competidores no tienen automatizado al 100% el proceso de compra, por lo que los clientes tienen que hacer, digamos, una petición y después la agencia se pone en contacto con los clientes. También ocurre con Pack Up and Go, con nuestro futuro competidor americano, que no tiene automatizado ese proceso de compra. Y en ese punto es nuestra tecnología. ¿Qué vamos a hacer en 2020? Vamos a empezar a desarrollar la tecnología con nuestros propios informáticos que hoy trabajan con nosotros ya, que tienen el compromiso de, una vez vayamos avanzando en el proyecto, introducirse dentro de la compañía full time, vamos a crear el sistema para que automáticamente el sistema ya identifique y cotice los precios de los hoteles, los precios de los vuelos, de todos los transportes, a nivel del algoritmo sea capaz de calcular cuál va a ser el precio para lanzárselo a un cliente en nuestro calendario de precios y a la vez, por supuesto, como ya cotiza, ser capaz de comprar ese viaje de manera automática y por lo tanto no necesitar al final operativa más allá de, obviamente, por las necesidades de cualquier agencia de viajes, por muy digital que sea, de asistir al cliente y todas esas reservas que son un poquito especiales. Ese sistema, como decía, está planificado para 2020. En 2020, a través de la segunda ronda que abriremos bueno, y por supuesto, al final, el propio dinero de la compañía, desarrollaremos esa tecnología para reducir el coste de las operaciones en más de un 70% y tener ese aporte y ya crear la primera barrera de entrada a este sector. Respecto al equipo, como comentaba antes, a nivel ejecutivo tenemos más de 20 años de experiencia en el sector turístico, es una de nuestras ventajas competitivas bastante importante de cara a nuestra competencia. Lo formamos, por un lado, responsables de venta, comerciales y de transacciones del propio sector, a nivel mayorista, a nivel de, digamos, del canal. Dentro del accionariado de la compañía tenemos especialistas en marketing digital, por lo tanto nos aportan esa pata necesaria de venta B2C en el mundo digital y tenemos ya el compromiso, como comentaba antes, de nuestro equipo técnico, que son especialistas en el sector, han trabajado para empresas como Amadeus, como TUSA, como Viajes Carrefour, desarrollando tecnología para estos grandes líderes en el sector turístico que hoy son los que nos dan todo el apoyo tecnológico y en el futuro, en cuanto empecemos a desarrollar la tecnología, vendrán con nosotros de la mano para poder liderar no solamente el desarrollo comercial del sector, sino también el tecnológico. Nos pregunta bien, siguiente pregunta, Jaime Bote, ¿crees que WOTRI puede convertirse en lo que consiguió Rumbo desde hace 20 años? Exacto, Jaime. Al final, como decíamos, WOTRI se va a convertir en una categoría de viaje. Convirtiéndose en una categoría de viaje, vamos a crecer a nivel comercial, a nivel tecnológico. Rumbo se convirtió en un líder al final del sector digital en España de la venta online. Y de hecho fue uno de los grandes creadores de la expansión de las OTAs en España. Y nosotros lo vamos a crear. La diferencia entre Rumbo y nosotros, que va a haber dentro de unos años, cuando hablemos y tengamos esta conversación dentro de 10 años, será que Rumbo creó o fue partícipe de una ola, de una tendencia a nivel digital de la venta turística a nivel nacional y WOTRI sea un líder y un referente de una categoría de viaje, de una tendencia que son los viajes sorpresa, que vamos a crear, por supuesto, acompañándonos de nuestros competidores, que son bienvenidos a que hagan cada vez más grande este nicho de mercado a nivel mundial, pero la diferencia entre Rumbo y nosotros será que nosotros seremos los líderes globales. Tendremos competidores en los diferentes mercados, pero nosotros nunca nos vamos a enfocar en un único mercado. Y eso demuestra que hoy, tras 2 años de operaciones, vendemos mucho más fuera de España que dentro de España. Por lo que nos convertiremos en el Rumbo, pero en el Rumbo global de los viajes sorpresa, no en el Rumbo nacional. Gona F nos pregunta,
¿Y cómo podría un inversor realizar el seguimiento del proyecto una vez finalizada la ronda? Bien, Gon, en primer lugar, nuestros inversores tienen, según el pacto de socios que proponemos que ponemos encima de la mesa, acceso a todos nuestros estados financieros y el resumen de nuestra situación y demás trimestral. Eso sí, aparte, todos nuestros inversores van a tener una mesa en nuestras oficinas, a nuestro lado, para venir cuando quieran a ver cómo funcionamos y ser parte del proyecto. Como decía antes, creo que lo preguntaba a Jaime, si no me equivoco, qué perfil de inversor queríamos. Queremos un inversor, por supuesto, obviamente, que cumpla al final con las bases financieras que nosotros ponemos encima de la mesa y con el pacto de socios, pero estamos totalmente abiertos y queremos tener inversores que vengan a trabajar con nosotros, que vengan a aportar y que vengan a acompañarnos en el proyecto. Porque al final, con el seguimiento, nosotros sin ningún problema, aquel que quiera ser parte del proyecto podrá conocer el proyecto desde el mismo corazón, desde el minuto uno. De hecho, lo primero que haremos una vez cerremos la ronda será sentarnos con todos vosotros, no solamente en grupo, sino de manera individual, para conocer qué es lo que vosotros podéis aportar al proyecto, dónde queréis al final colaborar. Creo que al final todo inversor puede poner encima de la mesa una óptica distinta, especial, y por lo tanto van a ser no solamente bien recibidas, sino que yo en particular seré el responsable de, hablando mal, exprimir a todos aquellos que vengan al proyecto para saber cómo podemos fortalecernos juntos. Así que, Gon, seguimiento diario sin ningún problema, absolutamente transparentes seremos con todos. Jaime nos pregunta, ¿tenéis pensado expandir vuestro mercado? ¿Cuáles son algunos de vuestros proyectos futuros? Bien, Jaime, esta pregunta es común entre los inversores y nosotros nos la hicimos desde que empezamos a plantear este modelo de negocio. WOTRI podía ser un único producto, por ejemplo, viajes sorpresa a Europa a un destino desconocido, vuelo más hotel. O WOTRI podía ser un mix de productos. Viaje sorpresa a Europa, viaje sorpresa a tu mercado doméstico, actividad sorpresa, viaje sorpresa solamente con el hotel, viaje sorpresa con un avión. Nos dimos cuenta que para desarrollar el producto a nivel global, lo más sencillo era entrar con un único concepto. Y ese concepto, meterlo muy bien en la cabeza de los consumidores. Poder explicarlo muy fácilmente. Que un consumidor pueda explicarlo muy fácilmente. Pueda decir, un WOTRIP es un viaje a Europa, sorpresa, lo conoces en el aeropuerto, tu destino. Si no te preocupes, un vuelo directo, un hotel de 3 o 4 estrellas, sinónimo de calidad, una garantía, es una agencia de viajes muy profesional. Eso fue lo que nos hizo al final volcarnos en el concepto de tener un único producto. ¿Desarrollos a nivel futuro? Jaime, todo lo que nos podamos imaginar. Nosotros no hemos comenzado con ello porque creemos que todavía tenemos un recorrido mucho más grande y centrarnos en un único producto nos va a favorecer de cara a contar a todos esos millones de clientes que nos esperan ahí fuera cómo es WOTRIP, ya que ellos lo puedan contar y puedan ser prescriptores y les pueda facilitar la vida. Por eso no desarrollamos producto complementario. Pero en el futuro, producto complementario, todo el mundo podemos crear. Podemos crear un WOTRIP doméstico, utilizando tren, utilizando vuelos domésticos, o sin utilizar tren directamente con el medio de transporte que tenga los viajeros, utilizando GPS para que puedan, a través de nuestras propias indicaciones, llevarles a su destino sorpresa. Podemos al final tener actividades sorpresa. Podemos tener al final multitud de actividades y de experiencias turísticas relacionadas con el mundo sorpresa y, por supuesto, ¿por qué no, Jaime? Si tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de vender este producto a nivel sorpresa, podemos al final tener integraciones verticales vendiendo producto de otro perfil como una OTA generalista, por supuesto, entendiendo siempre y cuando cuál es nuestro foco y cuál es nuestro core business y teniendo muy claro que tenemos que crear la categoría de viaje, podemos crecer por ahí. Si te referías, Jaime, a la parte de producto, creo que esa es la línea de que nosotros tenemos en el futuro, creo que ya la podemos entender. Aparte de eso, por supuesto, como decía, el desarrollo comercial a nivel internacional, crítico y básico, y es en lo que estamos. Europa y después dar el salto a otros mercados. Bien, Henry Jiménez nos pregunta, nos dice, hablas sobre ser compañía global. ¿Está basándose en crecimiento solo Europa o dónde piensas llevarlo después de Europa? Bien, Henry, partimos de Europa. Partimos de Europa, obviamente, porque es un mercado único, donde es muy fácil viajar, donde no hay visados y donde podemos crecer más rápido. Para este 2019 tenemos planificado estar presentes en nuestros mercados actuales, en Alemania, en Suiza, en Reino Unido y en España. Tenemos ya Austria con un teaser de mercado con los primeros clientes y también vamos a lanzar en Francia este 2019. Para 2020 ya salimos 100% confirmado, salvo problemas en el desarrollo comercial europeo, en Estados Unidos. Y después terminaremos la expansión
por Europa y habrá que valorar cómo somos capaces de expandirnos en otros mercados, como puede ser el mercado asiático o el mercado latinoamericano. Ahí tampoco quiero hacer mucho hincapié porque creo que el recorrido europeo y norteamericano es tan salvajemente grande que hablar de otros mercados como el asiático o el latinoamericano hoy se nos queda muy lejos. Pero Henry, por supuesto, como decía, como es global, la idea está en que una persona al final nos conozca, ya viva en Sydney, viva en Pekín, viva en Washington o viva en Buenos Aires. Todos harán lo que es el concepto de WOT. Bien, nos dice Jaime, en categoría de viaje WOTRIP, ¿queréis que vuestra marca se convierta en una categoría de viaje, el POSIT de los viajes? Correcto, Jaime. Eso es. ¿Es difícil? ¿Es ambicioso? Sí, podemos lograrlo, por supuesto, y vamos a conseguirlo. De hecho, por aquí venía al final el nombre y la marca de WOTRIP. Vemos los competidores como, por ejemplo, Surprise Me en Holanda, en Bélgica, que obviamente pues, ellos se colocan como el líder de los Surprise Trips. Vemos los competidores en otros países como Alemania, que tiene unas marcas, pues, por ejemplo, que no están orientadas a crear la categoría. Nosotros desde minuto uno lo hemos tenido claro. Creo que nuestra organización, nuestra marca, todo lo que hacemos está orientado a crear la categoría. De hecho, hay una pequeña anécdota y es que hace unos meses cuando ponías en el traductor de Google viaje sorpresa de español a inglés salía WOTRIP. Al final el propio sistema nosotros lo trabajamos y lo crea. Cuando al final continuamente le dices a Google que Surprise Trip es igual a WOTRIP, que viaje sorpresa es igual a WOTRIP, que Blind Booking es igual a WOTRIP, que Uber Sunrise es igual a WOTRIP, que Voyage Surprise, que Voyage Mystery es igual a WOTRIP, se lo están metiendo continuamente, Google automáticamente también te identifica como categoría. Nuestros clientes hoy nos identifican como categoría. Hablan de un WOTRIP. Y eso es lo que vamos a conseguir. Lleva trabajo, pero si desde el minuto uno nos enfocamos y quiero que nuestra marca, al final, lo dice muy claramente, será la línea por la que vayamos, Jaime. Bien, Gon nos pregunta, ¿cuál es el target principal? ¿Es para todos los públicos o al final es un nicho de mercado muy pequeño? Bien, buena pregunta, Gon. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el concepto, tuvimos el error de pensar que sería un producto para millennials. Lo que pensamos, ¿no? Al final una categoría de viaje, un producto tan sorpresa, orientado al final a hacer un poco, digamos, ¿no? A vivir esta experiencia disruptiva. Puede estar solamente orientado a aquellos perfiles que tengan una versión al riesgo más baja. ¿Qué ocurre? Pues sí, es cierto. Obviamente los perfiles de 20, 25 o 30 años tienen una versión al riesgo muy baja y por lo tanto son muy susceptibles de probar este tipo de experiencias. Es cierto que también están digitalizados y por lo tanto también son muy sencillos de llegar a través de los canales de masa digitales que tenemos hoy disponibles. Pero la verdad es que al final lo que hemos creado genera en el cliente no solamente la nueva experiencia, sino también el ahorro de tiempo. ¿Quiénes son aquellos que tienen menos tiempo? La gente de 40, 50 años, la gente que tiene dinero y capacidad nacional para viajar, pero no tienen tiempo para organizar un viaje y no quieren estar 3 tardes organizando un viaje, o a lo mejor una persona de 20 años puede hacer sin ningún problema. Por lo tanto, el ahorro de tiempo favorecía al final a perfiles de una edad un poco más avanzada. También es cierto que una persona de 50 años o 60 años tiene a lo mejor mayor aversión al riesgo, pero no es una persona de 60 años de los 80 o de los 70. Es una persona que tiene al final mucho mundo, que ya está acostumbrada a viajar, que está cómoda en el ámbito digital. No a lo mejor tanto como una persona de 20 años, obviamente, como un nativo digital, pero no tiene problemas a comprar por Internet. Y además estas personas que tienen a lo mejor una aversión al riesgo mayor, también tienen una mayor capacidad adquisitiva. Por lo tanto, su riesgo cuando compran un WOTRIP de 150 euros por persona es ínfimo en comparación con el riesgo de una persona de 20 años que a lo mejor hace un viaje al año o 2 viajes al año. Una persona de 50 años que hace 3 o 4, que está acostumbrada a viajar, es un cliente, aunque tenga a lo mejor mayor aversión al riesgo, encuentra en WOTRIP una experiencia muy novedosa que no le significa al final tampoco una inversión tan grande como para una persona de 20 años. Por eso, nuestro target, que pensamos que sería la gente más joven, ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando y hoy un tercio de nuestros clientes son mayores de 45 años. Perdón, mayores de 35 años, 40, 50 y 60 años. Son parejas o pequeños grupos, muchos pequeños grupos de mujeres, grupos de parejas, 4 o 6 personas que se van de viaje, encuentran en WOTRIP una forma muy sencilla de organizarse y una forma muy sencilla de vivir una nueva experiencia. Por lo tanto, al final, en GON, nuestro público objetivo, cualquiera que quiera viajar, cualquiera que quiera vivir una experiencia o cualquiera que no quiera estar 3 tardes o 5 tardes organizando un viaje, es un cliente potencial de WOTRIP. Para eso, para llegar a todo ese mercado, lo que hemos hecho ha sido establecer que WOTRIP tiene un compromiso de calidad, una garantía mínima que se compromete siempre a tener vuelos directos, sin escalas,
a destinos turísticos interesantes para todos los públicos. París, para todos los públicos. Venecia, para todos los públicos. Roma, todos los públicos. Milán, Londres, Budapest, Praga, Zúrich, Ginebra, es para todos los públicos. Cuando viene un alemán, podemos moverle a Madrid, podemos moverle a Barcelona. Es para todos los públicos. Nuestros hoteles, nuestros alojamientos, para todos los públicos. No utilizamos Airbnb o hostels, aun pudiendo hacerlo y rebajar mucho el precio, como hacen algunos de nuestros competidores. Lo que hacemos, hoteles de 3 o 4 estrellas, céntricos, bien comunicados. Creamos cadenas como todo el grupo Accor, Mercur, IHG, Eurostars, NH. Con eso conseguimos que nuestros viajes son tremendamente asequibles y son tremendamente interesantes, no solamente para viajeros de 20, de 30 años, sino para viajeros de 40, 50, 60 años, que van a encontrar en WOTRIP un producto que es el que ellos consumen. Esos hoteles que normalmente atacan a lo mejor a clientes de un perfil un poco más alto. Ahí van a viajar sin absolutamente ningún problema y con el compromiso y la garantía de calidad. Y además tienen por detrás una agencia de viajes que les atiende las 24 horas del día. Por lo tanto, nuestro público objetivo, GON, todo aquel que quiera viajar. Bien, Lines nos pregunta, ¿cuál es el precio mínimo de un viaje? ¿El paquete más caro? Bien, Lines, nosotros partimos de 150 euros por persona para 2 noches. Ya puede ser de viernes a domingo, de lunes a miércoles. A partir de ahí, nosotros vamos subiendo el precio si es temporada alta. El precio más caro, por ejemplo, pues en la temporada alta, ahora mismo en Semana Santa, nosotros tenemos abiertos los paquetes, pues están a lo mejor en lugar de 150 o los orígenes que antes teníamos 150 euros están a 300 euros. No tenemos ningún problema. La verdad es que nosotros cuando subimos el precio, lo que tenemos al final es un periodo de demanda más alto. Tenemos también volumen de clientes. Cuando pasamos de 150 a volúmenes mucho más altos de precio, nuestros clientes nos siguen comprando el WOTRIP porque no hay otras opciones de viaje. Y al final la temporada alta funciona así. Así que por eso, Lines, no te puedo decir cuál es el paquete más caro. Como no funcionamos paquete, nosotros subimos el precio y tenemos salidas todos los días del año. Un viajero puede comprarnos un WOTRIP saliendo desde Madrid y que tenga 150 euros de base, o no lo puede comprar saliendo, por ejemplo, de Colonia, que son 250 euros de base, comprarlo en temporada alta que vale 400 euros, nos puede comprar 6 días, nos puede descartar destinos, nos puede al final elegir una temporada alta y que su WOTRIP sean 600 euros por persona, los vendemos, los clientes vuelven totalmente satisfechos, así que por esa línea nos movemos líneas. Te puedo confirmar que, por ejemplo, nuestra cesta media son 550 euros, en esa cesta media son 2,3 pasajeros, 2,5 noches, por lo que podríamos decir que son 250 euros por pasajero. Ahí encontramos temporadas bajas, temporadas altas, salidas de Madrid, Berlín o Londres que tenemos con unos precios base de 150, pero también tenemos salidas con unos precios base de 200 euros desde Múnich, 250 euros, por ejemplo, desde Stuttgart. Okay. Más o menos, como decía Lines, 150 es la mínima, la cesta media son al final 550 todo el viaje, digamos que son 250 por persona. Pregunta Jaime, ¿cómo habéis solventado la buena calidad de vuestro proyecto con vuestros precios más competitivos? Bien, al final, la verdad, Jaime, que simplemente haciendo bien las cosas, teniendo conocimiento del sector, eligiendo bien a los proveedores, eligiendo bien cómo comprar, cuáles son las tarifas competitivas y qué proveedor te las facilita, hemos conseguido al final obtener esos precios tan competitivos. Primero, de cara a nuestra competencia directa en viajes sorpresa, donde además cuando salimos fuera de España tenemos una ventaja competitiva importante, lo cual es un valor añadido para la inversión, y es que nuestras operaciones están en España. No tenemos previsto sacar operaciones fuera de España, salvo en mercados donde tengamos una ventaja competitiva cuando vayamos con gente a operar en dichos mercados, es decir, deslocalizar parte de las operaciones, estaríamos totalmente abiertos. Ahora mismo nos sale poco rentable el mover las operaciones, pero una parte la podríamos hacer en el futuro, pero claro, cuando vamos a competir a Suiza, cuando vamos a competir a Alemania o a Reino Unido, tenemos una ventaja bastante interesante con nuestros competidores que tienen los gastos, tienen sus oficinas allí y por lo tanto sus necesidades al final de pago de personal y de coste de estructura allí mismo. Bien, nos comenta Lines, ¿cuáles podrían ser los exits para un inversor? Bien, respecto al exit, primero vamos a comentar los exits del mercado, la situación. Hoy el mercado turístico lo que está viviendo es un aglutinamiento. Se está concentrando. ¿Por qué? Porque, como decía, al final las empresas necesitan tener dos opciones. Una, volumen de mercado ingente, Priceline, Expedia. Como decía, Viajes del Corte Inglés, TUI, Thomas Cook.
Apple, Amex. Al final, todas las grandes empresas a nivel global necesitan estar concentradas con volúmenes de negocio gigantescos. La siguiente opción son las experiencias. Las experiencias generan al final que estas grandes empresas que tienen intereses de aglutinamiento encuentren en estas marcas que generan experiencias una cantidad de clientes a las que no pueden llegar de otra manera, con además un nivel de fidelidad bastante interesante. Por eso encontramos que en el sector las grandes marcas que aglutinan el volumen de negocio están viendo incrementar su interés en las marcas que promueven experiencias. Eso lo vemos al final con el día a día continuo de adquisición por parte de grandes grupos de marcas que promueven experiencias. Eso es uno de nuestros potenciales exits. Además, somos muy interesantes para aquellas marcas que quieren integrarse ya no solamente horizontalmente, como decía, a nivel de volumen de negocio, sino también a nivel vertical. Por ejemplo, Grupo Accor, que está intentando hacer su entrada en la venta en el B2B, perdón, en el B2C, y todos los grupos que tienen producciones al final de servicios turísticos como las aerolíneas, como los hoteles, quieren integrarse verticalmente. Ahí nosotros, por ejemplo, podemos generar un valor añadido muy interesante para sus grupos, atrayendo clientes B2C, a la vez que atraemos además una marca con fidelidad y que además les podemos valer para tener una ventaja en sus operaciones bastante interesante. Por lo tanto, ese sería también otro éxito posible. Al final, la integración de WordTrip en un grupo vertical. Y, por supuesto, aparte de la venta de la integración de WordTrip, la creación al final de nuestro propio grupo, de nuestra propia gran empresa. Como decíamos, al final queremos ser una propia categoría de viaje. Esta categoría de viaje, si la lideramos, si somos capaces al final de crecer a nivel internacional, como hemos demostrado que sabemos hacer ya, nos convertiremos en un gran partner a nivel global, con la capacidad de operar por nuestra cuenta, con la capacidad de tener el poder en el canal y, por lo tanto, generar un EBITDA sin absolutamente ningún problema. El potencial EBITDA de una agencia de viajes, que suele ser entre un 2 o un 3%, en una agencia de viajes sorpresa, donde tenemos unos márgenes 3 veces superiores a los de cualquier otra agencia y donde somos capaces al final de controlar el canal, tenemos un EBITDA potencial del 10%. Por lo tanto, si las opciones de venta o de integración en otro grupo no fueron suficientemente interesantes, WordTrip seguiría para adelante generando EBITDA, generando un gran grupo a nivel global. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué incluimos al comprar un WordTrip? ¿Vuelo más hotel más actividades? Y bueno, gracias a ti, Gon, por las preguntas. Es un placer. Bien, nuestro WordTrip base incluye un vuelo y el hotel. Vuelo directo sin escalas y un hotel de 3 o 4 estrellas céntrico, bien comunicado, como decía, para que al final el producto sea de calidad, que tenga una garantía, que lo puedan comprar todos los perfiles de viajeros. Además, ¿qué incluimos? Incluimos la gestión de toda la documentación, el bono de hotel, el itinerario, la creación de una guía de viaje para que el viajero, cuando descubra su destino en el aeropuerto, pueda empezar a conocer su destino, pueda empezar a conocer a dónde va a viajar, qué puede visitar, dónde puede comer, dónde puede salir a comprar, qué excursiones tiene al alcance de la mano y también, por supuesto, la gestión de las tarjetas de embarque. Es decir, al final actuamos, por un lado, vendiendo un producto sencillo de vuelo más hotel y, por otro lado, actuando como una agencia de viajes pura de gestión, otorgando al cliente esa capacidad de liberarse y de sentirse tratado por un especialista en todo momento. ¿Qué estamos preparando, Gon? Para incluir más cosas. De aquí a calculamos unas 6-8 semanas, ahí depende un poquito de nuestro sector, de nuestra área tecnológica, vamos a introducir el producto complementario. ¿Qué es el producto complementario? Permitir al cliente que pueda customizar su WordTrip añadiendo actividades, añadiendo traslados del aeropuerto al hotel, añadiendo regímenes en el hotel, mejorando su hotel, haciendo un upgrade, por ejemplo, a 4 o 5 estrellas. Al final, crear al cliente, darle esa posibilidad de que su WordTrip, aparte de ser la base del vuelo más hotel, lo pueda convertir en todo lo que él quiera y, por lo tanto, no solo lleguemos a clientes de otro perfil, sino que además seamos capaces de incrementar la cesta de la compra, la cesta media, y además demos esa capacidad al cliente, partiendo de su base, de customizar el producto a su manera. Eso más o menos, Gon, lo tendremos para, como decía, en 6-8 semanas. Calculemos que para junio estará vendiéndose ya sin ningún problema. Bien, Henry nos dice, dices que quieres entrar en el mercado estadounidense. Claramente el coste por el pasajero de Europa a USA aumenta el coste. Mi pregunta sería, si llegan a USA, ¿cómo garantizarían los precios? Bien, aquí, Henry, no sé si tu pregunta se refiere si vamos a ir a mandar a los pasajeros de Europa a USA. No vamos a mandar a los pasajeros de Europa a USA, vamos a mandar a los pasajeros de USA a USA. El concepto del viaje sorpresa que tenemos aquí en Europa, donde un pasajero puede hacer 3, 4 días, 5 días de un viaje
a cualquier ciudad europea, lo vamos a trasladar a USA. Un viajero de Washington podrá aterrizar en Atlanta. Un viajero de Los Ángeles podrá aterrizar en Miami. Un viajero de Boston podrá aterrizar en Washington. Uno de Houston podrá hacerlo en Nueva Orleans. Ese va a ser el modelo que vamos a exportar a Estados Unidos. Por supuesto, la opción luego de que haya viajeros europeos que viajen a Estados Unidos como otro producto distinto, o ese viaje sorpresa a Estados Unidos, o un viaje sorpresa a cualquier parte del mundo que no solo sea Europa, es un producto complementario, es un producto extra que crearemos a largo plazo, como comentaba antes, cuando empecemos a diversificar el producto. Aunque ahora hemos decidido focalizarnos solamente en uno para poder explicarlo y desarrollarlo comercialmente mucho más rápido. Por tanto, USA, lo que vamos a hacer va a ser cliente de USA a USA. Comenta lo de los precios al final, Henry. Nosotros tenemos calculado más o menos que podremos, al igual que aquí salimos con una base de 150 euros, en Estados Unidos podemos hacerlo con 200 dólares, con nuestro modelo de negocio. Muy por debajo del precio medio que al final compra un cliente estadounidense cuando hace sus viajes domésticos, que por cierto tienen un volumen de negocio que si en Europa son de unos 200.000 millones de euros, en Estados Unidos son unos 400.000 millones de euros, un volumen de negocio ingente al que vamos a atacar. Como decía, será sobre 200 dólares. Y allí, por ejemplo, tenemos a Pack Go vendiendo, que a día de hoy vende a partir de 600 dólares. O sea que vamos a entrar directamente con un precio salvajemente competitivo, absolutamente imposible de igualar en base con los con proveedores americanos que tengan sus operaciones allí, y vamos a hacer uso de ello. Bien, después nos comenta también Henry, o cuál sería nuestra ventaja competitiva en este mercado. Bueno, pero como te respondía, ¿no? Llegaremos de Europa con los costes europeos a vender a Estados Unidos, y cosa que será bastante difícil que otros proveedores de viajes sorpresa que vayan haciendo en Estados Unidos puedan igualarnos. Además, cuando lleguemos allí, estaremos automatizados, como estamos hoy. El cliente nos podrá comprar en un clic, cosa que hoy no puede hacer bien con el resto de nuestros competidores, tienen que hacer una encuesta y demás. Entonces, vamos a llevar el producto europeo, que está mucho más desarrollado que el americano. En Estados Unidos se venden un par de millones de euros de viajes sorpresa. En Europa se venden 25 millones de euros a día de hoy. Cuando vayamos allí dentro de un año, el mercado estadounidense está todavía también, obviamente, sin desarrollar. El europeo está en una fase muy inicial, pero con competidores, con la capacidad al final de crecer en varios mercados, y llevaremos ese know-how a Estados Unidos. Y a la vez, la ventaja competitiva del coste de estructura de una empresa española atacando en Estados Unidos. Después nos comentas, Henry, también que si iríamos primero a USA internamente o viajes de USA Europa. Pues justo ahí estaba lo que estaba comentando, ¿no? Como decía, vamos a ir USA. Después, el USA Europa o el Europa USA es un producto extra en la diversificación que crearemos más adelante. Bien, también nos comenta Fellow que, bueno, nos comenta que si parece dejamos la videollamada por hoy. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al equipo de Fellow por hacer esto posible. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, sobre todo a Lines, Gon, Jaime, Henry, que habéis estado ahí con vuestras preguntas apoyándonos. Cualquiera, por favor, que quiera conocer un poco más o que quiera verlo, tiene nuestro correo y tiene al final abierta nuestra puerta para conocernos, no sé si es por una llamada, una videollamada. Encantado de conocer más sobre vosotros y conocer más el producto, y ojalá os suméis al barco. Muchas gracias.